Una de las aplicaciones más concretas que se pueden identificar rápidamente del paradigma funcional está encontrado en ciertas funciones que nos ofrece la biblioteca de funciones de Python que utilizan, mediante funciones de orden superior, parámetros de tipo función, es decir, parámetros que pueden ser variables de tipo función o expresiones lambda. Entonces encontramos, por ejemplo, la función filter. Esta función filter recibe una secuencia, cualquier cosa que sea recorrible, generalmente una colección, una lista, un diccionario, etc. Y además recibe un parámetro que debe ser una función que retorne boolean, una función de un único parámetro y que retorne boolean. Filter toma la secuencia que recibe como parámetro, la recorre y por cada elemento que encuentra esa secuencia ejecuta la función que le enviamos como parámetro. Esta función retornará verdadero para algunos elementos, falso para otros. Filter va a retornar una nueva secuencia, una lista, que incluya todos los valores de la lista original para los que la función retornó verdadero. Esto se ve más claro con un ejemplo. Suponiendo una colección de números, una lista de números, y una función es par que de alguna manera determine, dado un parámetro, dado un número, con verdadero si es par y con falso si es impar. A filter se le puede enviar esa función es par sobre esa colección. Filter recorrerá la colección de números. Por cada número que encuentra en la colección, ejecuta la función es par. Si la función da verdadero, la incluye en el retorno. Si da falso, la ignora. Filter termina retornando una lista con el conjunto de valores de la colección original para los que la función es par devolvió verdadero. Es decir, que filter consigue solo con una llamada es decir, con una llamada filter únicamente se consigue recolectar de la colección original todos los pares, sin requerir que nosotros tengamos que recorrer y aplicar alguna condición y armar una lista nueva. Filter resuelve todo. Filter necesita simplemente un dato de tipo función. Se le puede enviar, como en este caso, una referencia a una función, es decir, el nombre de la función sola, sin ejecutarla, lógicamente, o se les puede enviar directamente una expresión lambda. Estas dos líneas son equivalentes, en este caso a filter se le envía, además de la colección de números, la función que debe aplicar expresada en el lugar como una función lambda. Esto tiene dos ventajas. Principalmente, bueno, ahorrarnos todo el trabajo que implica hacer el filtrado. Gracias a que esta función filter viene programada en el lenguaje, ya es una ventaja, naturalmente. Evita tener que crear una lista, recorrerla, verificar si cumple, agregar con append o como sea al resultado y retornar. Filter hace todo. Pero sobre todo nos muestra cómo sí tiene sentido esta idea de recibir como parámetro una función que no sabemos qué es lo que va a hacer. Sin embargo, puede ser útil. Quien haya programado la función filter no sabe y no le hace falta saber qué vamos a enviar como parámetro. Simplemente dice, el autor de la función filter, dame una función que yo pueda aplicar, la llama sin saber qué es lo que la función hace, mientras devuelva verdadero, se queda con el valor para el que dio verdadero. Si da falso, la ignora. En este sentido, quien haya programado filter puede recibir una función que para él es una variable y no le importa que debe ejecutar. Acá es donde se empieza a ver el potencial de la programación funcional. Similares a esta función filter encontramos la función map, que también recibe una colección, una secuencia, y una función que va a aplicar por cada elemento de la secuencia. En este caso, map requiere una función, en este caso esta función cuadrado, que recibe un valor y retorna otro, luego de haber hecho algún cálculo a partir del parámetro. Map lo que va a hacer es recolectar todos los resultados
de la función parámetro, en este caso la función cuadrado, luego de ser aplicado en cada elemento de la colección de números. El resultado de map va a ser una nueva lista, una nueva secuencia con los resultados de ejecutar esta función cuadrado con cada elemento de la colección de números. Map se dice que hace, en inglés un mapeo, hace una transformación. Recibe una función, le aplica una función de transformación a cada elemento de la colección y retorna el resultado de todas esas transformaciones. En este caso, map aplicado con estos dos parámetros nos devuelve la lista de los cuadrados de cada uno de los valores de la colección de números. Map siempre va a devolver una colección con la misma cardinalidad que la que recibió como parámetro. Finalmente, podemos encontrar en otro ejemplo de funciones de orden superior a la función reduce. Reduce aplica una operación que se llama reducción o también se la llama pliegue. Esta función lo que hace es recibir una colección, tomar los primeros dos elementos de la colección y aplicarle una función. Esa función, que también va a ser un parámetro, tendrá que devolver un valor del mismo tipo que los almacenados en la colección. Una vez que aplica la función con los primeros dos valores de la colección, supongamos los primeros casilleros de una lista, repite la ejecución de la función con el tercer elemento de la lista y el resultado de los dos primeros. Aplica la función de reducción, el resultado que dé, vuelve a utilizarlo como parámetro, repitiendo con el cuarto elemento de la lista, y así va repitiendo hasta que la lista finaliza y el último resultado es el retorno de la reducción. Por ejemplo, en este caso se está llamando a la función reduce usando como función de reducción la suma de dos números. Es decir, la reducción en este caso recibe un parámetro x, un parámetro y, dos parámetros, y devuelve la suma de esos dos parámetros. Reduce se va a encargar de repetir esta reducción entre casilleros 0 y 1 de esta lista de números, el resultado, luego repite la reducción con el tercero y con ese resultado repite la reducción con el cuarto, y finalmente cuando termine el recorrido de la colección retorna el último resultado como resultado de la reducción. En este caso, si la reducción lo que hace es sumar x más y, es decir, sumar los dos parámetros que recibe, el resultado final de la reducción será finalmente la sumatoria de todos los números de la colección, sin pensar en recorridos, ni acumulador, ni nada. Una sumatoria se puede obtener de otras maneras más sencillas también. Sin embargo, si la función de reducción fuera, por ejemplo, x por y, el producto de los dos valores, el resultado de la reducción va a ser la productoria de la colección. Y de esta manera se pueden aplicar distintas transformaciones para hacer esta reducción. Por ejemplo, si la función lambda, que recibe xy, retorna de la forma que pueda hacerlo el máximo entre x e y, comparando esos dos valores, esta reducción obtendrá el mayor de toda la colección. Y así se pueden plantear muchas operaciones de reducción diferentes que terminan resolviendo problemas que serían relativamente más complejos si no tuviéramos estas alternativas. Estas tres funciones, filter, map y reduce, son apenas algunos primeros ejemplos de operaciones que podemos resolver muy fácilmente gracias al concepto de la programación funcional.